Y a propósito de esa fuerte presión, veíamos hace unos minutos aquí en la noche cómo Nicolás Maduro admitió que ya no duerme. Esta declaración, según la cual él permanece en vigilia, lo dijo en televisión estatal, ocurrió un día después de que fuentes citadas por la agencia Reuters afirmaran que Estados Unidos en su lucha contra el cartel de los soles podría incluir operaciones encubiertas de la CIA o un intento incluso de derrocamiento del dictador. Esto en contraposición a otra versión del portal Axios que asegura que Trump planea supuestamente una llamada directa a Maduro. La Casa Blanca ratificó este martes que Maduro es ilegítimo para Estados Unidos y que el presidente Trump está satisfecho con los operativos ejecutados en el Caribe, que recordemos dejan ya al menos 21 narcolanchas destruidas y 80 presuntos traficantes abatidos. No voy a divulgar ninguna acción que pueda o no estar ocurriendo con respecto a Venezuela. Sé que he sido muy clara sobre la posición de la administración, al igual que el presidente y su equipo de seguridad nacional. Consideramos que el régimen de Maduro es ilegítimo y el presidente está muy satisfecho con el éxito de los ataques contra los narcoterroristas y los terroristas extranjeros que trafican ilegalmente con drogas hacia Estados Unidos de América. No va a tolerar eso y pueden esperar que estos ataques continúen. Y mucha atención a la siguiente noticia sobre los tentáculos de esas organizaciones criminales que dirige Nicolás Maduro de manera criminal. La unidad investigativa del programa La Noche estableció que el FBI, gracias a información aportada por exmilitares venezolanos en el exilio, tiene en sus manos unos 50 registros de un número igual de oficiales que están al servicio del régimen encargados de presuntas labores de infiltración en Colombia. Claudia, son registros como los que vemos aquí en pantalla que describen la estrategia de defensa de la dictadura bajo coordinación de organismos como el DGCIN o la Dirección General de Contrainteligencia Militar del régimen de Maduro. Aquí un ejemplo de la misión que tendría un inspector domiciliado en Táchira, pero que supuestamente está dirigiendo toda un entramado de infiltración desde la ciudad de Cúcuta, fronteriza con Venezuela. Escuchen. Es de señalar que este agente de inteligencia opera en la ciudad de Cúcuta, Villa del Rosario y Eje de Santander del Norte, especializado en detección de agentes de inteligencia colombianos o norteamericanos que operan en el eje fronterizo, contrasubversión, así como también manejar redes de inteligencia dentro de la ciudad de Cúcuta, Santander del Norte, República de Colombia, vinculado con la captura y extradición de militares colombianos y entregarlos en territorio venezolano al régimen dictatorial. Trabaja bajo órdenes directas del comisario general Carlos Enrique Hernández Astudillo. Teniente José Ángel Rodríguez, veíamos aquí este documento obtenido por la unidad investigativa del programa La Noche sobre lo que serían estos tentáculos transnacionales del régimen de Maduro en territorio colombiano. Según la información que usted maneja y compañeros suyos en el exilio, ¿qué otra información puede tener el FBI acerca de estos tentáculos de Maduro hoy en Colombia? ¿Y desde cuándo estaría el FBI recopilando todo este tipo de información? Mira, no solamente el FBI, también lo tiene la CIA, también lo tiene la DEA, también lo tienen otras agencias de Estados Unidos, y esto es simplemente una pequeña o minúscula parte de la vasta información que tienen estas agencias, que han sido aportadas por mismos militares y funcionarios policiales que han salido de la fila del régimen venezolano y que con ello se han traído un sinfín de información que les garantice en tal sentido un proceso de asilo o de regularización en Estados Unidos a través de la aportación de este tipo de información. También de manera más directa la que ha aportado el Pollo Carvajal, quien, por cierto, esta semana era su audiencia y se le corrió, me imagino que debido a la cantidad de información que está suministrando y está negociando con el gobierno de los Estados Unidos. Está información aportada por el mismo Teniente Andrade, quien era el administrador, el tesorero, cuando Chávez estaba
estaba aún vivo, también la que pudo haber aportado Cliver Alcalá. Entonces, tienen información de primera mano porque eran ellos mismos los gestores de esta organización en primera línea. Adicional a eso, la de cientos de miles de militares y funcionarios policiales que han aportado, que están en este momento en el exilio, pero más aún aquellos que están aún en Venezuela en situación de actividad, que están negociando con Estados Unidos este tipo de información para obtener quizás algún salvoconducto o algún tipo de prebendas que puedan salvarlos en un eventual derrocamiento muy probable del régimen venezolano. Sí, y teniente José Ángel Rodríguez, ¿qué papel juegan en esto los rusos, también los cubanos, sobre todo los movimientos que usan brigadas como base militar, donde funcionan estaciones de radioescucha? Y desde ahí también hacen inteligencia. ¿Cómo es esa entrega de estos temas tan sensibles? Como Maduro habla tanto de la soberanía, pero pues a los rusos les ha entregado también todas estas labores de inteligencia. ¿Cómo funciona eso que están contando precisamente los militares en el exilio a las agencias internacionales, sobre todo las de Estados Unidos? Mira, en el caso de los cubanos es un tema más de adoctrinamiento y un tema ideológico. Los cubanos no tienen un poderío tecnológico y militar para darle asistencia a Venezuela. Los cubanos se encargan en Venezuela, en todas las instituciones, no solamente en las militares, es al adoctrinamiento, al convencimiento desde las bases y a tratar de crear el terror. Recordemos que el G2 cubano es el alumno predilecto de la KGB rusa. Entonces, ellos han tratado de mimetizar todo esto en Venezuela a través de los cubanos, infiltrando las instituciones para lo que es el control de las masas a través de estos mecanismos que ellos a bien tienen de infiltrar en Venezuela. Pero en el caso de los rusos es un tema más operativo. Recordemos que en los años del 2004 en adelante, 2003, Chávez decide cambiar el sistema armamentístico venezolano, que en su mayoría era estadounidense, y decide emplear sistema armamentístico ruso. Entonces, con esa excusa, se logró dejar que se penetrara en las filas militares personal ruso, con la excusa de que se le tenía que hacer mantenimiento a estas piezas, a estos sistemas de armas, por la garantía que tenían, y a su vez la educación del uso de estos sistemas de armas a los militares venezolanos. Pero en el trasfondo se fue creando una red de contrainteligencia y de espionaje que es utilizada por el Kremlin para espiar esta zona, y tal como lo podemos evidenciar en la 41 Brigada Blindada, se encuentra una estación de radioescucha a través que usa a través del satélite GLONASS, que es operada por los rusos y que es en estrecha coordinación con el que es actual comandante de la milicia, el mayor general Romero Bolívar. Y esta estación de radioescucha, que se utiliza el satélite GLONASS para ello, es la encargada de monitorear toda la frontera venezolana en caso de alguna eventual grupo subversivo que se encuentre por allí, también para monitorear lo que es la zona minera del Orinoco y la zona de la Guyana. Pero este sistema también está siendo usado para los rusos para monitorear a gran alcance las zonas de interés en este hemisferio. Y mucha atención con lo siguiente: un reconocido y muy controvertido general de alto rango, ojo, un general ruso, en este momento está en Venezuela entrenando un contingente de 120 militares en diferentes clases de operaciones de fuerza, operaciones avanzadas, desde operaciones de fuerzas especiales, de defensa aérea, como drones. Y además sobre entrenamiento, y un entrenamiento que coincide con la fuerte presencia naval y aérea de Estados Unidos en el Caribe, incluido, como ya hemos visto, el poderoso portaaviones USS Gerald Ford en el sur del Mar Caribe. Claudia. Teniente José Ángel Rodríguez, estábamos hablando ahora de toda esa presencia rusa
ahí en Venezuela y de cómo muchos militares de los que, bueno, estuvieron durante años dentro del régimen chavista, pero que, bueno, se opusieron a ese método de la represión, a convertirse en unos mafiosos, están contando muchas cosas. Esta información del general ruso viene de la inteligencia ucraniana. Atención, es la inteligencia ucraniana la que le está contando a las fuerzas de los Estados Unidos que eso está pasando en este momento en Venezuela. ¿Qué puede hacer un general ruso frente a ese poderío militar de los Estados Unidos? ¿Y por qué insisten en seguir operando ahí en Venezuela y cooperando con las fuerzas del régimen atroz de Nicolás Maduro? Mira, de que haya presencia de este general, general o cualquier oficial ruso en Venezuela, eso es cierto. Desde hace tiempo se está manejando la información, no solamente para el adiestramiento de drones, sino para otro tipo de sistemas de armas, porque recordemos que la gran deserción en las filas militares ha sido tanta que el personal que para Rusia como intercambio educativo militar y de entrenamiento para la capacitación de todos los sistemas de armas, como los Pechora, como los sistemas GRAP, como la conducción de los tanques T-72 o todo el sistema de armas ruso, ellos los enviaron a Rusia a estudiar y la gran mayoría de estos oficiales desertaron y el régimen pensó que no iba a utilizar nunca estos sistemas de armas, que no iba a estar en una alerta, y no volvió a enviar más personal a Rusia a ese reentrenamiento y a esa educación de estos sistemas de armas. Entonces, traen ahora personal ruso para tratar en un tiempo súper rápido, un tiempo veloz, tratar de instruir a los militares que quedaron en Venezuela en el uso de estos sistemas de armas. Pero no tanto es la instrucción que se le da a estos militares, sino la gran pregunta es ¿quién se va a atrever a disparar estos sistemas de armas contra la fuerza militar que está ahorita en el Caribe? Porque recordemos que en el portaaviones USS Gerald Ford, así como en las bases aéreas que están en Puerto Rico, existen aviones de guerra electrónica que son capaces de detectar desde el mismo momento en que son lanzados cualquier sistema de armas se ha activado, estos aeronaves, y también están instalados en los mismos barcos, en los navíos militares que están en el Caribe, tienen la capacidad de detectar desde dónde son lanzados, desde dónde fue el punto de origen. Y evidentemente ese punto de origen va a tener una respuesta contundente, porque muy probablemente en un 99.9%, para no decir un 100%, esa amenaza que el régimen pudo haber creado, alguno de estos navíos, alguna de estas aeronaves, va a ser neutralizada. Y es por eso que aumenta cada día más la presencia militar en el Caribe para protegerse ante una eventual ataque o respuesta del régimen venezolano. Entonces ese ataque no va a ser ningún efecto con ninguna de las embarcaciones ni aeronaves estadounidenses. Más sin embargo, la gran pregunta es quién se va a atrever a disparar estos sistemas de armas que van a ser detectados por los sistemas de guerra electrónica estadounidenses y a recibir una respuesta contundente. No le va a dar, por ejemplo, con los misiles Tomahawk, son misiles hipersónicos que rompen la barrera del sonido y que en cuestión de minutos ya va a estar un ataque como respuesta por parte de los Estados Unidos. Teniente José Ángel Rodríguez, además en este escenario no solamente tenemos esa influencia y esa presencia cubana y también rusa allí trabajando de la mano con el régimen de Nicolás Maduro, quiero preguntarle por la información contenida en todos estos documentos que están entregando los exmilitares, los militares venezolanos en el exilio a organismos de inteligencia en Estados Unidos acerca de ese relacionamiento y esa cooperación también y protección del régimen de Maduro a organizaciones criminales de Colombia como disidencias de las FARC y el ELN, disidencias que operan tanto en territorio colombiano como las que están protegidas allá, cuando nos referimos a la segunda Marquetalia. ¿Qué información, qué pruebas pueden tener en este momento organismos de inteligencia de Estados Unidos sobre este asunto? Mira, la evidencia más clara, no sé si se llegan a recordar lo que fue el juicio de Cliver Alcalá, donde él reconoce que como comandante, general comandante venezolano, ellos le suministraron armas a la FARC y él trató de excusarse en el juicio que tuvo en los Estados Unidos de que lo estaba haciendo porque estaba cumpliendo órdenes. Entonces ya desde allí, como un alto general que fue comandante
toda una región de defensa integral venezolana, le suministró armas a la FARC, ahí queda evidenciado, y él suministró las pruebas de que esto estaba ocurriendo. Pero el régimen venezolano es como un automóvil. Cada pieza es necesaria para que siga su marcha, para que siga funcionando. Y el régimen venezolano no es una estructura política, sino una estructura criminal, y por lo tanto necesita aliarse con más criminales para ellos seguir subsistiendo, para que le sigan permitiendo a ellos maniobrar y extender su expansión criminal a las diferentes áreas de interés, como por ejemplo, yo le comentaba más temprano a la señorita que qué diferencia hay entre el Digecín y entre el Tren de Aragua. Lo único que lo diferencia son los nombres, porque ambos extorsionan, ambos secuestran, ambos asesinan, ambos desaparecen. Entonces lo único que cambia es el nombre, pero más sin embargo ambos son parte de una misma estructura cuya función es mantener, sostener y brindarle seguridad al régimen al costo que sea. Y para esto también ha logrado contener alianza contra quienes son enemigos de la paz de Colombia y la paz del hemisferio, la paz mundial, que es las disidencias de la FARC, el ELN y otros grupos criminales como el Tren de Aragua, que están siendo financiados por el régimen, quizás con dinero, pero más que todo con documentos falsos que le permitan a ellos movilizarse por el resto del mundo, así como ha ocurrido en Estados Unidos, que han agarrado gran cantidad de ciudadanos de otras nacionalidades con pasaporte venezolano. Pues Teniente José Ángel Rodríguez, queremos agradecerle mucho que nos haya acompañado aquí en el programa de la noche, nuestra solidaridad por sus 9 familiares desaparecidos en poder del régimen. Ojalá esta horrible noche cese pronto para que usted pueda volver a abrazar a sus padres que están desaparecidos en manos del régimen, a sus familiares, hermanos, primos, todos los que están en este momento en ese poder, y que sea rápido. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a usted.